Después la maestra ha estado muy ocupada investigando para lo del proyecto del núcleo del planeta que se había anunciado en la ceremonia mágica. Por eso la prota también ha estado ocupada ayudando a Faust a reunir materiales y haciendo su trabajo. Y debido a eso no ha tenido tiempo para reunir lágrimas. Mientras Meg se quejaba de esto, vio a unos niños pasar, entre ellos una niña que tenía una marca en el cuello. Entonces la prota detuvo a la niña y le preguntó a Mary cómo se había hecho la cicatriz que tiene en el cuello. Sin embargo, ella no tiene nada. La prota, tratando de mostrar su punto, le dijo a Mary que se tocara el cuello, pues ella tiene algo que parece ser una quemadura. Sin embargo, la niña no notó nada. En eso llegó otro niñito y Meg aprovechó para mostrarle la cicatriz que tenía Mary en el cuello. No obstante, ni él ni los otros niños que estaban allí veían nada en Mary. Para la prota era muy evidente que ella tenía una cicatriz. Entonces le preguntó a un señor mayor que iba pasando si veía la cicatriz que la niña tenía en el cuello. El hombre se acercó, pero él no vio nada. Esto preocupó mucho a la prota, pues recordó que cuando ella era pequeña, su maestra le había dicho que sus ojos veían lo desconocido, incluso mucho mejor que la gente normal o las brujas, porque aunque Faust es una de los 7 sabios, puede ver con su clarividencia en el tiempo y el espacio, sin embargo no puede cruzar la frontera entre mundos, algo que Meg sí puede ver. Volviendo al presente, la prota estaba muy pensativa, incluso aunque siempre le ha gustado la leche y todavía le encanta, no la ha probado, y la carne con salsa que tenía enfrente ni siquiera la había tocado. La maestra Faust se percató de esto y le preguntó que si acaso ella prefería un filete, pero Meg le pidió que dejara de hablar de comida. La maestra no se le escapaba una, entonces le pidió a la prota que le contara lo que le había pasado. Ella le mencionó que esa tarde vio algo que le preocupó, pues había una niña llamada Mary que tenía una cicatriz en el cuello. Sin embargo, parece que solo ella puede verla, y dicha cicatriz tiene la forma de un emblema. Rápidamente la maestra se puso seria y le dijo a la prota que aceptara su consejo y se alejara de Mary, pues la cicatriz que la niña tenía era la marca del diablo. Esa marca indicaba que alguien la había ofrecido en sacrificio, y lo peor es que ni siquiera con la clarividencia de la maestra podrían saber quién fue el desgraciado que la ofreció, porque resulta que cuando alguien hace un pacto de ese tipo, el futuro y el pasado se sumen en la oscuridad. Meg, al recordar la niña, no quería rendirse, le preguntó a su maestra que si no había ninguna forma de salvarla. Pero Faust firmemente le prohibió a Meg meterse en temas de sectas, pues ellos la matarían antes de que lo hiciera su maldición. El siguiente, Meg estaba frustrada por no poder hacer nada, pero en eso se le acercó Mary. La prota, toda nerviosa, cogió a Carbuncle y le saludó diciéndole cuánto tiempo sin verte, pero en realidad ellas se habían visto el día anterior. Esto hizo que Mary soltara una carcajada. Resulta que la niña está por ahí porque fue a comprar el pan con sus padres. Ella vive por ahí cerca, en la calle South Neat, que está cerca de la casa de Fine. A Mary le sorprendió saber que Meg y Fine se conocían desde que eran niñas. Incluso Meg le presumió a Mary que se podían decir que ella y Fine eran amigas del alma. En eso también llegó la mamá de Mary, quien reconoció a Meg de inmediato. Ella se llama Jill y le agradeció a la prota por cuidar de su hija ese corto tiempo. La cosa es que Meg se dio cuenta que Jill también tenía la misma marca que su hija. Entonces, con la excusa de que le iba a quitar algún sucio del cuello, ella se acercó a Jill para ver mejor la marca. Sin embargo, cuando la tocó, le dio un choque eléctrico y sintió que le jalaron la mano y enseguida también como que le prendió fuego. Claro, esto solo fue lo que sintió la prota, por lo que de inmediato alejó su mano y Jill le preguntó si estaba bien. Entonces Meg, disimulando la cosa, le dijo que no era nada. Sin embargo, ella sabía que para sacrificar a alguien, a ese ser oscuro, se necesitaba de la sangre o el pelo de la persona, por lo que no es un ritual fácil de hacer. Su maestra le había dicho que seguramente quien iba a sacrificar a la niña era alguien cercano a ella, un amigo, un pariente o tal vez su propia familia. Y eso lo hacen porque al sacrificar a alguien obtienen poder a cambio. Volviendo al presente, enseguida llegó el papá de Mary y él al ver a Meg la reconoció, pero la prota vio algo en sus ojos que le hizo dar escalofríos, por lo que dio una excusa rápida y se fue. Meg de inmediato supo que fue ese tipo el que había hecho el pacto, y es más, ni siquiera parece un humano. Más tarde, Fine le estaba contando a Meg que la familia de la niña no tiene mala reputación, pero ella sí vio algo extraño, y es que un día Fine vio a Ted, el padre, que vagaba por el pueblo y tenía una expresión muy lúgubre. Entonces, cuando Fine le preguntó a su madre, ella le contó que el negocio familiar de Ted se había hundido y las cosas tampoco le estaban yendo bien en su nuevo trabajo, por lo que se juntó con gente muy rara durante un tiempo y se rumoraba que estaba haciendo rituales sospechosos. Después de contarle esto, la rubia le preguntó a Meg que si ella se había metido en algo sospechoso. Entonces, la prota, jugando con ella, le dijo que es que planeaba llevarla a un callejón. Fine sabía que esto era mentira, pero también estaba segura de que Meg tendría motivos para no decirle lo que realmente pasaba, por lo que lo único que le pidió a la prota era que no hiciera nada peligroso. Meg, esquivando el asunto, le dijo a Fine que de seguro así era como ella seducía a los chicos en la escuela.
La rubia le pidió a Meg que le prometiera que se mantendría a salvo, pero la prota, cambiando de asunto, le propuso matrimonio. En la noche, Meg investigó y se dio cuenta que la persona que es sacrificada se vuelve el juguete de ese ser oscuro y lo peor es que no puede morir. A la prota casi le da algo de saber las atrocidades que le esperaba a Mary y a su madre, por lo que pensó que tal vez podía salvarlas si destruía el altar. En eso, la puerta se abrió sola y unos ojos miraron directo a Meg. Llegado el día 13, Meg se preparó para ir, destruir el altar y deshacer el pacto, por lo que le dijo a Carbuncle y a su fiel lechuza que esperaran a que ella volviera. De esta manera, Meg llegó a la casa de Mary, mientras se repetía que todo estaría bien. Así, ella timbró y Mary le abrió. La prota se disculpó con toda la familia por llegar tan temprano. Sin embargo, les dijo que como Fine les dijo que ellos vivían allí, ella había pensado en pasarse a saludar y además también les llevó un poco de té y galletas. Rápidamente, Jill y Mary fueron a preparar el té. Pero luego de que todos ellos tomaran té, habían quedado profundamente dormidos, justo como Meg lo había planeado. Así, ella comenzó a buscar por la casa donde estaba el altar. Entonces, al ver un libro de la secta, lo sacó y se le abrió una compuerta secreta. Pero cuando Meg iba a bajar, fue golpeada por alguien. Cuando la prota despertó, se dio cuenta que tanto ella como Jill y Mary estaban atadas, y el que la había golpeado era Ted. Ella no entendía por qué el tipo ese estaba despierto, entonces él le explicó que el té estaba bueno. Sin embargo, lastimosamente para ella, no fue lo suficientemente potente. De esta manera, Ted encendió el altar y le dijo a Meg que al ser oscuro le encantaban las brujas como ella. Meg estuvo dispuesta a sacrificar su propia vida con tal de que Ted salvara la de Jill y la de Mary, pero él no iba a hacer esto, porque a la entidad al cual él sirve le gustan los sentimientos reales de sus adoradores, así que ellos deben sacrificar lo que más les importa. Ted hizo todo eso porque estaba harto de su vida, harto de ir en tren, de regaños de jefes incompetentes, de miradas de indiferencia en la oficina, harto de absolutamente todo. Él lo único que quiere es vengarse de quienes lo menospreciaron y de quienes se burlaron de él. A Meg se le hacía una tontería que Ted fuera a sacrificar a su familia solo por esa estúpida razón. Sin embargo, el desgraciado le dijo que ella no sabía nada, pues no sabía la humillación que él tuvo que aguantar y de todas las veces que tuvo que llorar. Meg le recordó que aún así él tenía a su familia, pero Ted, en lugar de ver a su querida familia como un refugio, lamentablemente las veía como un estorbo. Según él, ellas no hacían nada para ayudarlo, y lo peor era que le cortaban la ruta de escape y lo tenían atrapado. Así, Ted quiso ponerle fin a todo, entonces se apuñaló la mano para obtener a cambio el poder que él quería. De inmediato, el ente maligno se hizo presente y tomó en sus garras a Meg. En este punto, la prota creía que ya iba a morir y se lamentaba porque aún tenía muchas cosas que quería hacer. En su último pensamiento, lo último que logró visualizar fue la cara de su maestra, y como si fuera un milagro, ella llegó a salvarla. Faust, mientras derrotaba al mal, le dijo que no se metiera con su hija. Así, el demonio tuvo que regresar al lugar donde pertenece. Sin embargo, el precio de que Faust lo hubiera derrotado era que se había quedado sin un dedo. Meg le dijo a su maestra que debían curarlo rápido, pero ella le explicó que es el precio que tenía que pagar por meterse con un ser maligno. Más tarde, Jill y Mary decidieron mudarse. Sin embargo, antes de irse, la madre le agradeció a la señora Faust por todo lo que había hecho, y aunque ahora será duro y tendrán contratiempos porque solo serán ellas dos, Jill sabe que, mientras ella tenga a Mary, podrá seguir adelante. De esta manera, Jill le dijo a su hija que era hora de despedirse. Sin embargo, ella no quería, no entendía por qué tenía que despedirse, ni tampoco por qué su papá se había ido. Entonces la prota se disculpó con la niña porque fue su culpa de que Ted ya no estuviera, pues si ella hubiera sido una bruja mejor, tal vez hubiera podido salvarlo. Pero aún así le prometió a Mary que ella será una bruja poderosa e increíble, capaz de salvar a gente como Ted. Por lo que entonces, cuando se reencuentren, Meg ya sería una bruja lo suficientemente genial. Así Mary dejó de llorar, y mientras se iban, le dijo a Meg que fuera a visitarlas. Rápidamente, Faust le dijo a la prota que no se arrepintiera de nada de lo que hizo, pues en el futuro ella también tendrá que tomar decisiones difíciles sobre seguir sus creencias y defender lo que cree que es correcto. Por lo que ahora en adelante, cuando la prota tome una decisión, debe de ser firme en ella, pues eso es lo que han hecho todos los magos famosos en el mundo antes que Meg. Así la prota prometió que algún día será la mejor bruja del mundo y no tendrá remordimientos. Entonces, Faust le dijo que comenzara dándole cariño a sus familiares, pues ellos estaban muy preocupados por ella. Meg, con su actitud de siempre, le dijo a sus pequeños familiares que entonces los iba a lamer como si fueran caramelos. Así ellos salieron corriendo. Entonces la prota le preguntó a su maestra que si cuando apareció aquel ser maligno ella le había dicho que ella era su hija. Faust, fingiendo demencia, le dijo a Meg que no sabía de qué hablaba. Como sea, de ahora en adelante, Meg se iba a volver más fuerte para ser una gran bruja que pueda salvar a más gente, para que así su impotencia no la vuelva a dejar con remordimientos. Y listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.